compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de los nidos de los canarios y veremos cuáles son los mejores nidos para la cría de canarios, ya que como sabéis, hay muchos tipos de nidos diferentes que podemos utilizar en la cría de canarios. No me entretengo más, que empezamos. Los criadores de canarios podemos encontrar en el mercado muchos tipos de nidos y modelos diferentes. Si hacemos una clasificación general de los nidos de los canarios, podemos clasificarlos en un primer momento en nidos exteriores y nidos interiores, y a su vez clasificarlos en función de su material. Los nidos exteriores para canarios que tenemos a nuestro alcance son básicamente como estos modelos que veis. A la izquierda, nidos exteriores completamente cerrados, ya que únicamente tienen una puerta en la parte de delante, que es por donde los reproductores acceden al nido para incubar los huevos y alimentar a sus pichones. Y a la derecha, nidos exteriores abiertos. Por ejemplo, este modelo tiene incorporada una puerta con la que podemos acceder a cambiar los huevos o anillar a los pichones, mientras que este otro modelo no dispone de esta puerta, por lo que deberemos descolgar el nido cada vez que queramos manipular los huevos o a los pequeños canarios. Mientras que los nidos interiores para canarios más comunes son estos tres tipos. Por un lado, tenemos el típico nido interior que se ha utilizado toda la vida. Por otro, este otro tipo de nido de plástico, y por último, este tipo de nido para canarios que se le llama nido de balcón. En cuanto a los materiales de los portanidos, son muy diferentes, puesto que los hay de aluminio o acero, de plástico e incluso de madera, y al igual que ocurre con los portanidos, los nidos también los hay de muchos tipos, principalmente el nido de cuerda de pita, que es el tradicional que se ha venido utilizando toda la vida, el nido de borreguito, que se le llama así porque en su interior tiene una especie de lana, el nido de yute o el nido de poliéster blanco. A continuación, una vez que ya sabemos la clasificación de los diferentes nidos de los canarios, vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de los nidos para canarios. Por un lado, las ventajas principales de los nidos exteriores serían que no quitan espacio dentro de la jaula, por lo que es una buena opción para jaulas de 50 o 60 centímetros, sobre todo cuando las futuras crías salten del nido o cuando separemos a las crías de los padres con la rejilla separadora, ya que el espacio será muy reducido. Además, al ser un nido exterior y tener una especie de paredes en sus extremos, conseguimos o reducimos la probabilidad de que algún pichón pueda caer del nido, excepto por la parte frontal, que es donde tienen acceso los padres al interior del nido. Por otro lado, este tipo de nido tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, son nidos menos higiénicos, ya que las heces se quedan en los bordes del nido y pegadas a las paredes del portanido, o incluso si es un nido exterior abierto, las heces llegan a caer en el suelo del propio aviario. En segundo lugar, en algunos casos, y dependiendo de la pareja, no llegan a sentirse completamente seguros en este tipo de nidos, por lo que puede haber algunos problemas durante la incubación de los huevos o durante la cría. Y por último, como los nidos de exterior se colocan en una de las puertas de la jaula, nos quedaremos sin una puerta de acceso, lo que puede suponer un problema en aquellas jaulas en las que solamente haya una o dos puertas, ya que nos dificultará el acceso para la limpieza, para rellenar comederos o colocarle frutas y verduras, así como la pasta. Y aprovechando que estamos hablando de nidos exteriores para canarios, os voy a dar algunos consejos que he ido aprendiendo con el tiempo, ya que los he utilizado en la cría de canarios durante varios años. El primer consejo es que intentéis siempre colocar el nido en un extremo o en un frontal en el que no se les moleste cuando limpiemos la jaula, rellenemos comederos, etc. Además, es importante que no coloquemos el nido en un lugar en el que estemos continuamente pasando para evitar asustarlos, por lo que hay que colocarlo en un lugar en el que estén tranquilos y se sientan seguros. Y el segundo consejo es que si podéis, coloquéis varios nidos en diferentes ubicaciones de la jaula para que la pareja de canarios elija el nido que más les guste y más tranquilidad le transmita. En cuanto a los nidos interiores para la cría de canarios, las ventajas principales de este tipo de nidos podrían ser que ambos padres pueden alimentar a la vez a sus pichones, puesto que este tipo de nido les permite posarse cómodamente en los extremos y alimentar bien a todas las crías. Además son nidos mucho más fáciles de limpiar, de cambiar y de sustituir, puesto que con este tipo de nidos las heces de las crías suelen caer en el fondo de la jaula, por lo que ensuciaremos menos el aviario y nos facilitará su limpieza. Y además, la mayoría de las parejas suelen sentirse más cómodos y seguros con este tipo de nidos. Mientras que los inconvenientes principales serían que para acceder al nido y revisarlo tendríamos que entrar a mano dentro de la jaula, lo que podría molestar a las parejas, y principalmente que con este tipo de nidos quitaríamos espacio en el interior de la jaula, lo que sería un gran problema en jaulas de reducido tamaño.
Y en el caso de los nidos interiores del balcón, tendríamos el problema de estar constantemente limpiando el portanido, puesto que las heces de las crías se depositarían en el portanido en lugar de caer en la bandeja de la jaula. En cuanto al material de los nidos, desde ya os aconsejo que utilicéis este tipo. Tanto yo como muchos otros criadores coincidimos en que es uno de los mejores por su facilidad de sustituir uno por otro, por su precio ya que son muy económicos, porque son nidos muy limpios y además, al ser un nido que no tiene recovijos y que es blanco, nos va a permitir detectar y controlar mejor los posibles ácaros o piojillos, ya que se van a ver muy bien con el fondo blanco y al ser un material que no es poroso, evitaremos que los piojillos puedan alojarse y reproducirse en él. Tampoco debería haber problemas para criar canarios con el nido tradicional de cuerda de pita, puesto que siempre se ha criado con este tipo de nidos, pero si nos descuidamos un poco pueden aparecer y reproducirse rápidamente este tipo de parásitos. Por otro lado, los materiales que podéis ponerle a los canarios para que hagan el nido principalmente son el pelo de cabra, el sisal y el yute, que si queréis ya los veremos más adelante en futuros vídeos del canal. Por último, una vez que ya sabemos las ventajas e inconvenientes de cada tipo de nidos, os preguntaréis cuál es entonces el tipo de nido en el que mejor crían los canarios. Pues comentaros que dependerá del punto de vista del criador, de las condiciones de vuestro aviario y del tipo de jaula que utilicéis, pero sobre todo, el mejor nido será el que prefiera vuestra pareja de canarios, que es la que verdaderamente se va a encargar de la puesta de huevos, de su incubación y de alimentar a las crías. Yo he utilizado ambos tipos y nunca he tenido problemas con ninguno. Me han criado bien tanto en los de interior como en los de exterior. Los que estáis en el canal desde el principio ya sabéis que antes criaba en jaulas de 60 centímetros, por lo que utilizaba nidos exteriores y posteriormente me pasé a jaulas de metro, que aunque las divida a la mitad y crié con una pareja en cada extremo, quedando una jaula de 50 centímetros, el tamaño en volumen es mayor, puesto que es una jaula que tiene más fondo y altura. Y en las jaulas de metro crío con nidos interiores, ya que no tengo problemas de espacio. Espero una vez más que os haya gustado el vídeo y os pueda servir. Si es así, no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre los creadores. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis gratis aquí debajo para que podáis ver nuevos vídeos todas las semanas. Aprovecho para dejaros por aquí arriba unos vídeos muy interesantes sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.